compete una conciliación entre Santa Cruz y Chuquisaca. En una gran concentración, dice este portal de Página 7, digital, llevada adelante en la plaza principal de la ciudad de Sucre, las organizaciones e instituciones de Chuquisaca definieron también pedir la renuncia del gobernador Esteban Urquizu, del alcalde Iván Arciénaga, del senador Milton Barón, de la diputada Alicia Canqui y del rector de la Universidad San Francisco Javier, Eduardo Rivero. Otro portal dice: tristeza y decepción ven que el MAS se quebró en Chuquisaca. Chuquisaca abandona cita con IPFB, desconoce estudios sobre Incahuasi y anuncia batalla legal, dice La Razón Digital. El Tribunal Electoral confirma que estará en el Cabildo de Chuquisaca por el realizado hoy. Cabildo en Sucre exige la renuncia de autoridades y rechaza informe sobre Incahuasi. Bien, otro portal dice: ingresos económicos para Chuquisaca se multiplicaron por 9 desde el año 2006. El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, informó el martes que los ingresos económicos que se transfirieron a la gobernación de Chuquisaca se multiplicaron por 9 entre el año 2006 y el año 2017, periodo en el que se asignaron recursos por 3.051 millones de bolivianos, mucho mayor a los 285 millones de bolivianos destinados entre 1994 y el año 2005, reporta AVI Digital. En promedio, los ingresos se han multiplicado por 9. Otra forma de ver eso es analizando los periodos de 1994 y el 2005. Ahí se acumularon 285 millones de bolivianos y entre el año 2006 y el 2017, ya en la época del presidente Evo Morales, han recibido 3.051 millones de bolivianos, dijo en entrevista con la red Patria Nueva. Bien, vamos a presentar en este momento al ministro de Defensa, don Javier Zabaleta. Está en el estudio de Bolivia TV en La Paz. Un gusto tenerlo después de mucho tiempo. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido, buenas noches. Hola, Enrique, buenas noches, pues un gusto estar contigo. ¿Cómo está usted, ministro de Defensa? ¿Dónde estaba usted? Lo dejamos de ver después de las riadas que hubieron en el país. Bueno, ordenando ya el ministerio, ¿no? Estamos ya terminando la época de emergencias, la época de lluvias en todo el país, así que con más tiempo ya para dedicarme a las labores ya administrativas, de gestión del ministerio, así que he estado aquí nomás. Muy bien, ¿no? Era una manera de saludarlo, ministro. Un primer concepto de lo que está pasando. Hoy hubo una reunión de la institucionalidad en Chuquisaca, en Sucre. Se han tomado determinaciones, por ejemplo, 10 puntos, que luego analizamos de manera puntual, específica y clara, uno por uno, pero se rechaza lo que ha venido pasando, el estudio que encomendó, autorizó, instruyó IPFB el segundo, que dice que Incahuasi está dentro del departamento de Santa Cruz. Pero también leía el último portal con las palabras del viceministro del área fiscal, donde dice cómo ha crecido la inversión para el hermano departamento de Chuquisaca desde el año 2006 al 2017, muy superior a lo que pasó entre 1994 al 2006. ¿Cuál es la impresión que tiene de todo esto que está pasando? ¿Esto está resuelto? ¿Es cuestión de días? ¿Es cuestión de horas? ¿O por qué se está frenando un poco la solución de este tema, ministro? Adelante, por favor. Bueno, mira, sí hemos conocido el desarrollo y el final del cabildo realizado en Sucre, y no es otra cosa que el triste final de una movilización que se advertía que iba a fracasar. No por nada ese cabildo ya no se anima pues ni siquiera a declarar una movilización ni un paro, y es porque sencillamente han fracasado en ese su intento de tergiversar la verdad y en ese su intento de politizar
un sentimiento chuquisaqueño que, como lo tiene cualquier departamento, si a cualquier departamento le vas y le dices estás perdiendo territorio, te están quitando tus reservas de gas, etcétera, cualquier departamento se alza, pues, ¿no? Y eso es lo que ha hecho los dirigentes del comité cívico. Han intentado movilizar a Chuquisaca con una mentira de ese tamaño. Y bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, los propios chuquisaqueños se han dado cuenta de que esto era una estafa de su comité cívico, y por eso ya muchas instituciones no han ido al cabildo de hoy en Sucre. Por lo tanto, es ya el fracaso de esa movilización, y lo que está claro es de que hay que pedirle cuentas a ese comité cívico por qué actuó de esa forma malintencionada de mentirle a los propios chuquisaqueños y hacerles pensar de que ese campo de hidrocarburos estaba en Chuquisaca, o que alguien estaba moviendo la frontera entre Chuquisaca y Santa Cruz, quitándoles territorio o cosas de ese estilo. El pueblo chuquisaqueño tarde o temprano va a pedirle cuentas a ese comité cívico por haber actuado tan irresponsablemente en toda esta crisis, ¿no? A ver, determinaron en este cabildo 10 puntos. El primero: 1. Chuquisaca ratifica su lucha por su territorio y recursos y rechaza artimañas de normas aprobadas por el gobierno, como la Resolución Ministerial 090-2018 y la Ley 1054. ¿Qué significa esto y cuál es la respuesta del gobierno a través de su persona, ministro Zabaleta? Bueno, lo que ha hecho esa ley que se aprueba en la Asamblea Legislativa, simplemente es delimitar una parte de la frontera que está además aproximadamente a 200 kilómetros del pozo, en este caso Incahuasi, así que no tenía nada que ver lo uno con lo otro. Segundo, de que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca han sido determinados por leyes de 1890 aproximadamente, y otra ley de 1912. Entonces, esos límites, la parte al menos que tiene que ver con más cercana al pozo Incahuasi, nunca estuvo en entredicho. Esa delimitación estaba clara desde hace más de 100 años. Otro problema es que alguien haya intentado tergiversar esos hechos y tratar de mezclar las cosas y confundir a la población chuquisaqueña, y bueno, han logrado confundir a algunos. Gracias a Dios, no todos los chuquisaqueños se han hecho confundir de esa forma, y por eso es que el cabildo de hoy día lo único que ha demostrado es ya una fracción de personas que todavía le siguen creyendo al comité cívico, sí, que intenta movilizarse, pero el resto de los chuquisaqueños han entendido perfectamente lo que ha pasado, ¿no? Correcto. Ha sido una mentira todo el tema de los límites, y además de que había un pozo que teóricamente estaba compartido entre Santa Cruz y Chuquisaca, cuando nunca hubo un estudio técnico que demuestre que había un pozo compartido. Ministro Zabaleta, quiero enviar un saludo a esa gran audiencia que nos sintoniza en todo el territorio nacional, y también los hermanos chuquisaqueños. Gracias por su sintonía. Chuquisaca ratifica su lucha por su territorio y recursos y rechaza artimañas de normas aprobadas por el gobierno, como la Resolución Ministerial 090-2018, en una línea. ¿Qué dice la Resolución Ministerial 090-2018, ministro? ¿Se recuerda? Bueno, la resolución era uno de los pasos administrativos que sigue el ministerio, en este caso el Viceministerio de Autonomías, para ir resolviendo algún problema de límite que se pudiera dar. Y como te digo, evidentemente habían 30 puntos ahí en la frontera entre Chuquisaca y Santa Cruz que necesitaban resolverse por la vía administrativa. Entonces, esa resolución es una de las que se saca en todo ese proceso, pero que no tiene nada que ver con el tema Incahuasi. O sea, no está delimitando el lugar del pozo Incahuasi, por un lado. Y por otro lado,
eso no ha vulnerado la ley de 1894, si no me equivoco, y de 1912, dos leyes que ya fijaban el límite territorial entre Chuquisaca y Santa Cruz. Por lo tanto, correcto. Se está pues aquí intentando mezclar las cosas de forma malintencionada. Paso al segundo punto, por favor. Son 10. Acudir, dice la segunda determinación de hoy, acudir a acciones legales pertinentes para defender los recursos de Chuquisaca y mostrar la parcialización con la que actuó el gobierno sobre Incahuasi. Le dice que ustedes se parcializaron con Santa Cruz específicamente y no con Chuquisaca. ¿Cuál es la respuesta sobre ello? ¿El estudio técnico? Sí, en realidad este es un estudio técnico, ¿no? Si Chuquisaca quiere contratar una empresa para que haga una prospección ahí algún comité cívico quiere hacer una prospección del pozo o del reservorio, puede hacerlo y nos gustaría verlo para determinar si lo que dicen es cierto, pero no han tenido ni la capacidad de hacerlo, ni tienen un documento alternativo que nos diga que los estudios que se han hecho, que además son dos, de parte de YPFB, finalmente determinan que ese reservorio está en territorio cruceño. Por lo tanto, no es un tema de parcializarse o no, es simplemente decirle la verdad a la gente, ¿no? Si eso pertenece al límite de Santa Cruz, está bajo el territorio de Santa Cruz, está nomás, pues no se trata de que porque me gustan los cruceños o porque no me gustan otros, no, es lo que está, es lo que arroja el informe técnico, absolutamente. Bien, el punto 3 dice, creación del Consejo Departamental de Hidrocarburos y Límites por ley departamental con profesionales destacados, incluyendo a naciones indígenas y originarias del departamento. Se refiere a Chuquisaca. ¿Qué entiende usted por este tercer punto, ministro Zabaleta? Bueno, esa no es una mala idea, ¿no? No es una mala idea de que comiencen a tratar este tema con más profesionalidad, con más profundidad, porque Chuquisaca podría ser una de las potencias gasíferas, no solamente de Bolivia, sino de la región. Por ejemplo, Tarija hace poco, el gobernador de Tarija ha rechazado que se explore y que se explote más hidrocarburos en el departamento de Tarija. Entonces todos esos recursos que iban a ir a Tarija podrían ir a Chuquisaca si las autoridades chuquisaqueñas, incluido el comité cívico, tuvieran una actitud más proactiva, más, yo diría, más atrayente a este tipo de inversiones en hidrocarburos. Así que si van a conformar este comité no me parece una mala idea. Bien. Tal vez les dé buenos resultados, porque tenemos información de que en Chuquisaca todavía hay mucho más por descubrir y si ellos cooperan y se ponen a trabajar también al lado de YPFB, estoy seguro que pueden tener buenos resultados en el corto y mediano plazo. Vamos al cuarto punto, ministro. Exigir, dice, una verdadera nacionalización de los hidrocarburos. ¿Qué responde ante ello, ministro? Bueno, mira, sería bueno saber qué es una verdadera nacionalización, pues, no sabemos qué querrán, pues, realmente es difícil de entender eso porque hemos ido hasta donde más se ha podido y hasta donde más era posible en la nacionalización. No por nada el país ahorita prácticamente depende de los ingresos por hidrocarburos gracias a esa nacionalización. Si no hubiéramos hecho esa nacionalización, ahorita los ingresos por hidrocarburos serían mínimos, pues, ¿no? Y seguirían aquí haciendo ser ricos unas cuantas empresas transnacionales. Pero siempre es bueno escuchar nuevas propuestas y yo quisiera escuchar no el discursito de verdadera nacionalización, sino una verdadera propuesta. ¿Cómo se puede ir más allá todavía en la nacionalización? Vamos punto por si punto. Es una buena propuesta, con gusto la vamos a escuchar, pero no he visto una propuesta en profundidad. Correcto. Vamos a los 10 puntos. ¿Perdón? Terminamos de manera puntual, clara, así como se está realizando, y luego vamos a algunos conceptos sobre esto último que usted ha mencionado. Quinto, pedir la renuncia del gobernador Esteban Urquizu, del alcalde Iván Arciénaga, de la diputada Alicia Canqui y del rector de la Universidad San Francisco Javier, Eduardo Rivero, entre otros. Sobre ello, ¿qué dice, ministro Zabaleta, por favor?
ahí te das cuenta de que ante el fracaso de la movilización están pasando ya a un asunto absolutamente político partidario, ¿no? Sabemos muy bien de que detrás del comité cívico están asesores como a ese al que le llaman Chunca Gutiérrez o al Látigo Rodríguez, gente del ADN, del MNR, que han gobernado Chuquisaca con el gobierno de Goni, de Tuto, de Banzer. Por lo tanto, no, pues si ellos nos piden que renuncie una autoridad del MAS, ¿ustedes creen que va a renunciar? Claro que no, pues no le vamos a hacer juego a esta gente que quiere volver al pasado del MNR, del ADN, en absoluto. Pues ese es esa es una simple señal de que están pasando a un nivel ya político partidario, que estoy seguro que el pueblo de Chuquisaca no lo va a acompañar. Bien, vamos al punto 6, por favor. Nombramiento de autoridades por las organizaciones sociales como autoridades educativas, dirección de trabajo y otros, para que no sean designados a dedo por el gobierno. Ministro. Bueno, seguramente ya estaban cansados cuando sacaron esa resolución, ¿no? Porque no se entiende ahí qué tipo de administración quieren hacer bajo esa lógica. Ahorita hay reglamentos, decretos, leyes que amparan el nombramiento de todas estas autoridades, y si quieren hacer alguna modificación, no es pensando solamente en Chuquisaca, sino pensando en los 9 departamentos, de cómo sería esta nueva administración bajo esa lógica. Esto realmente es incomprensible, ¿no? Bueno, el punto 7 dice ratificar la independencia política de nuestras movilizaciones, rechazamos la injerencia de políticos oportunistas y nos emplazamos a no presentarse como candidatos en las futuras elecciones. Bueno, eso ya son la disimulada que le están queriendo dar de su verdadera intencionalidad política, ¿no? Como te digo, no es un invento ni una exageración al decir de que hay gente del MNR, del ADN de aquel entonces, que está detrás del comité cívico, y te lo decía con nombre y apellido, al que le dicen Chunca Gutiérrez, al que le dicen Látigo Rodríguez, son los principales asesores del comité cívico en Chuquisaca, y son ellos los que están más bien llevando estas reivindicaciones que puede tener un pueblo, de que no le toquen su territorio, que no le toquen su gas, etcétera. Las están politizando y tratando más bien de, a través de la mentira, de exacerbar los ánimos de los chuquisaqueños. Entonces, si alguien está queriendo politizar aquí, ha sido el propio comité cívico. Bien, 8. El pueblo chuquisaqueño respalda al comité cívico, central obrera departamental y organizaciones sociales y sindicales, así como a sus dirigentes contra cualquier intento de persecución política o represión de parte del gobierno. Yo te decía hace un momento, están pidiendo la renuncia del alcalde, del gobernador, del rector y no sé qué otras autoridades. Obviamente no van a renunciar, y es probable que esta gente, en un afán de generar enfrentamiento, violencia, convulsión en Chuquisaca, se anime a querer ir a tomar la alcaldía, la gobernación, alguna barrabasada de ese tipo, y lo único que va a suceder ahí es que va a haber un enfrentamiento, y en ese enfrentamiento va a tener que intervenir la policía. Y claro, es fácil querer ir a patear al alcalde, querer ir a agarrar de los cabellos a algún concejal, a un diputado, muy fácil es hacer eso. Pero después, cuando aparece la policía y son detenidos por estar haciendo este tipo de actos vandálicos, ahí es cuando dicen persecución política, persecución a los dirigentes, ese tipo de cosas. Así que espero que estén midiendo bien lo que van a hacer, porque el que infringe la ley, sea de un partido o sea del otro, el que infringe la ley sencillamente se enfrenta a la justicia, ¿no? Bien, espero que estén midiendo bien lo que hacen, porque si infringen la ley, se enfrentarán a la justicia, dice el ministro Javier Zabaleta. Y con esto voy cerrando. El 9, el desfile del 25 de mayo, será un acto de protesta con banderas chuquisaqueñas con crespón en negro por el maltrato a la región y política del gobierno que posterga el desarrollo de Chuquisaca. 10,
Chuquisaca se mantiene en emergencia hasta conseguir lo que se determinó en el Cabildo. A ver, dos aspectos puntuales ya en la parte final. Uno, aquí en las redes sociales preguntan y dicen, ¿qué es lo que quieren los señores de Chuquisaca? Dicen, delimitar los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz, ya están delimitados, dicen. Segundo, ubicar dónde está el campo Incahuasi, ya está delimitado también. Ese estudio, ese segundo estudio, dice que está dentro del departamento de Santa Cruz. No entiendo qué es lo que quieren, preguntan. Y con esto voy cerrando, por favor, ministro. ¿Cuál es su palabra de usted sobre esto? Bueno, mira, Chuquisaca ha estado creciendo, su Producto Interno Bruto en Chuquisaca ha estado creciendo a un ritmo de más del 6%. Es decir, mientras Bolivia crecía al 4.5, al 5, Chuquisaca ha estado creciendo al 6%. Es decir que si en algún lugar está funcionando la política económica de nuestro gobierno, de nuestro Estado, es en Chuquisaca. Por lo tanto, quejarse de que las cosas andan mal en Chuquisaca es un contrasentido. Y segundo, de que, claro, por eso es que hoy día en el Cabildo, por ejemplo, no participó las organizaciones campesinas, no participaron los empresarios, porque se dan cuenta que una aventura por simplemente un capricho político partidario de querer llevar a Chuquisaca a más paros, más movilizaciones indefinidas además, lo único que va a hacer es afectar a los propios chuquisaqueños. O sea, no me digan que cada vez que para Chuquisaca y cierran los 4 puntos cardinales de Sucre, no me van a decir que se está perjudicando los venianos, los pandinos. No, pues los únicos que se perjudican son ellos. Y hay mucha gente en Chuquisaca que se ha dado cuenta de eso. Por eso es que ya ese cabildo, gran parte de las organizaciones chuquisaquenses ya no participan, y por eso es que ya rechazan las movilizaciones. Claro, están en estado de emergencia, pero ya no van a hacer movilizaciones porque ya no cuentan con el respaldo del pueblo chuquisaqueño. Bien. Y es porque sencillamente el pueblo chuquisaqueño se ha dado cuenta que esto ha sido una estafa de su comité cívico, y segundo, de que los únicos que están perdiendo en este ejercicio de salir a las calles a bloquear, a hacer actos vandálicos, ese tipo de cosas, pierden simplemente ellos. Así que espero de que a partir de mañana cambie la situación en Chuquisaca. Bien. Y más bien sigan tan pujantes. Correcto. Como han sido en los últimos años. Bien. Y puedan mantener ese desarrollo que está beneficiando a ellos mismos finalmente. Sobre esto voy cerrando, ministro Javier Zabaleta, ministro de Defensa, sobre el caso Incahuasi, Chuquisaca, Santa Cruz. Este reclamo, estos 10 puntos, donde se resume las peticiones del Cabildo de hoy en Sucre, representa a todo el hermano departamento de Chuquisaca, a los comunitarios de provincias, a los citadinos de la capital, o es un minúsculo grupo que está disconforme con la actual administración de gobierno que tenemos. Y segundo, para el gobierno el tema Chuquisaca, Santa Cruz, Incahuasi, ¿ya está cerrado? Bueno, mira, la sentencia que además el propio Comité Cívico Chuquisaqueño pidió que se cumpla, la sentencia constitucional decía dos cosas fundamentalmente. Por un lado, la delimitación de ese espacio que quedaba flojo ahí en la delimitación, que no tiene nada que ver con Incahuasi, pero quedaba pendiente, que se lo hizo a través de una ley, ya se cerró el tema. Y lo otro que decía la sentencia constitucional es la determinación del megacampo, es decir, un estudio técnico para la determinación del megacampo. Ambas cosas se han cumplido, o sea, el gobierno ha cumplido lo que ha determinado el Tribunal Constitucional a solicitud de ese Comité Cívico Chuquisaqueño, y por lo tanto corresponde descongelar las cuentas de las regalías a Santa Cruz, y así se lo va a hacer. Entonces, para nosotros este tema está resuelto, siempre ha estado resuelto, porque nunca hubo la intención de falsear la verdad, falsear los estudios técnicos y querer ahí
jugar políticamente. Así que el tema para nosotros está concluido ya con el tema del descongelamiento de las regalías para Santa Cruz. Y de todas formas el gobierno sigue abierto al diálogo, y mañana, obviamente con los que quieran ir al diálogo, ¿no? Sí, mañana el presidente a las 10 de la mañana se va a reunir con todas las asociaciones campesinas de Chuquisaca, de las 10 provincias, y es muy probable que en el transcurso del día también se reúna con los municipios del Chaco chuquisaqueño. Entonces, si alguien más quiere reunirse con el gobierno en las siguientes horas y días para discutir lo que verdaderamente pues tenemos que discutir, que es el desarrollo de Chuquisaca, con gusto siguen abiertas las puertas del diálogo, pero en este tema concreto de Incahuasi hemos cumplido ya lo que dijo la resolución, la sentencia del Tribunal Constitucional, que el propio Comité Cívico había pedido, y para nosotros ha sido aclarado todo. Este caso está cerrado, con esto cierro, titulando lo último que usted manifestó. El caso Chuquisaca, Santa Cruz por el campo Incahuasi está cerrado, y esto debe terminar procediéndose al desembolso de los recursos que le corresponden por las regalías al departamento de Santa Cruz, toda vez que los estudios han corroborado lo que decía el primero, de que este campo está dentro del departamento de Santa Cruz. Sin embargo, el gobierno está pendiente y abierto al diálogo, todo lo que signifique el desarrollo de los departamentos, en este caso el hermano departamento de Chuquisaca, estamos a su disposición. Gracias, ministro Javier Zabaleta, ministro de Defensa, por su tiempo. La posición del gobierno está clara, manifestada a través de su persona esta noche aquí en Hablemos Claro, a través de Bolivia TV. Que tenga buenas noches y gracias por su tiempo. Buenas noches, Enrique, un gusto estar contigo. De igual manera, muchas gracias. Bien, gracias por la sintonía también, es un tema muy importante. Y vienen otros también que son muy importantes enseguida, algo que nos va a beneficiar mucho a los bolivianos. Me acompaña en este momento un empresario que la pelea el minuto, pelea el segundo, generar fuentes de empleo, productos nuestros de exportación. Miguel Sarmiento Caram, presidente de Marca Corp, colágeno hidrolizado, que nos ayuda pero mucho. Yo soy consumidor de colágeno hidrolizado. Bienvenido, Miguel. Buenas noches. Estimado Enrique, buenas noches. Como siempre, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad especial en este mes y en esta fecha que ya estamos muy cerca al Día de la Madre, de darles una alternativa, una propuesta para regalarle a la mamá realmente salud. ¿Cuántos hemos visto en nuestras mamás los dolores en las articulaciones?